Te cuento que me han pasado dos situaciones. Fui deportada con mi ex esposo, en ese momento era mi esposo, y con mis 2 hijos desde Sao Paulo. Estábamos allá viviendo y estudiábamos en la Universidad de Sao Paulo y teníamos que volver a Ecuador a renovar nuestra visa. Era justamente el famoso día 30F. Y estábamos en el aeropuerto y nos contaron que había todo este problema en Ecuador. Preguntamos si había algún problema con los vuelos y dijeron que no, que todo estaba correcto. Entonces hicimos el check-in. Ya cuando pasamos, cuando fuimos a hacer migración, nos dijeron que estábamos ilegales. Y obviamente casi nos morimos y nos desmoronamos porque siempre hacíamos todo correctamente. Cada 3 o 6 meses teníamos que ir a la policía a poner las huellas, a firmar. Y fue una sorpresa para nosotros que nos dijeran que estábamos ilegales. Y claro, fueron muchísimas horas que pasaron y lloramos y no sabíamos qué pasaba. Pedimos que nos dejaran mostrar cómo estaba en el sistema, cómo aparecíamos. Y después de mucho rogar y de explicarles que estudiábamos, que no estábamos ilegales, que habíamos hecho todo correcto, nos dejaron ingresar en la página y mostrarles que sí estábamos bien. Entonces ya cuando ellos se habían dado cuenta, ya obviamente ya nos habían sellado el pasaporte y eso ya no se puede borrar. Y después de eso ya nos ayudaron un poco, pero claro, el problema es que durante todo ese tiempo en que ellos creían que éramos ilegales, nos trataron como ilegales, o sea, no nos trataron bien, no nos dieron el beneficio de la duda. Y con 2 guaguas pequeñas. Y con 2 niños pequeños. Entonces, súper, súper complicado. Después de eso, ya cuando nos quisieron ayudar, como sabían de la situación que había en Ecuador, nos indicaron que iban a decirle a la aerolínea que éramos deportados para que nos enviaran en el primer vuelo, si no íbamos a quedarnos ahí días y días. Entonces dormimos toda la noche en el aeropuerto, en el piso, turnándonos para cuidar a los niños y las maletas. Y bueno, finalmente llegamos a Ecuador, pero después de una cuestión de 3 días, ¿no? Casi un día ya en toda esa cuestión y toda la noche, pasando así sin ninguna comodidad. Y lo más triste y lo más preocupante fue ver otras personas también que estaban en esa misma sala de deportados, con unas historias tenaces y gente que estaba días, meses, porque no podían irse, porque su país estaba en una situación política o por alguna cuestión, ¿no? Entonces sí es terrible ver cómo tratan a veces a las personas en los aeropuertos como si fueran objetos y no como si fueran personas. Y la otra ocasión en que me ocurrió algo, y sí fue un poco más denso, creo yo, fue en Guayaquil. Fue en el 2006. Yo estaba yendo con mis 2 hijos sola a Brasil. Justamente iba a estudiar. Y mi hijo menor tenía 1 añito, el mayor tenía 3 años. Ya había hecho check-in y estaba en la sala de espera y me llamaron por el altavoz. Y me dijeron que yo tenía droga. Claro, yo soy colombiana y soy ecuatoriana y yo viajo siempre con mi pasaporte colombiano porque tengo más entradas, más ingresos y tengo también, el pasaporte dura 10 años, entonces me conviene más. Y claro, quién sabe, se imaginaron que yo llevaba muchísima droga y que mis niños eran como la pantalla, ¿no? Para poder transportar droga. Y me bajaron al tren de aterrizaje, había muchísimos perros policía y me dijeron que yo estaba llevando droga. Y claro, me hicieron sentir culpable sin serlo. Y yo inclusive les dije, si hay droga en mis maletas, no es mía, alguien me la puso. Entonces, claro, porque yo me imaginé que realmente sí había droga, porque había perros y todo un aparataje. Me hicieron pensar eso. Claro. Y yo con mis 2 niños pequeños y me sentía la peor hormiga del mundo. Y a la final no me quisieron ni dejar abrir con mis candados, con mis llaves los candados, sino que ellos los rompieron. Y rompieron la maleta y se dieron cuenta que era solo un jarabe de piedra para mi hijo, para la tos de mi hijo. Pero ya estaba hecho el daño porque ya me habían acusado de algo que yo no estaba haciendo y me hicieron sentir mal, me preocuparon y con 2 niños pequeños, sola además. Y sí fue difícil. Es esta cuestión de la discriminación porque eres de un país X o porque eres de una raza X, o porque tienes discapacidad, o por cualquier cosa, simplemente por ser mujer.